Muy buenas noches, mis amados, amadas, hermanos, hermanas, amigos, amigas. Bienvenidos a esta sesión, a esta clase eh, eh, acerca de la interpretación del rabino Hillel Elan. Así que doy la bienvenida formalmente a todos ustedes. Gracias de verdad por la oportunidad que nos brindan de poder compartir estas enseñanzas. Así que permítame iniciar inmediatamente con una breve introducción y luego comenzaremos entonces a explicar ciertos principios importantes, estas 7 reglas que son la centralidad de nuestra enseñanza. Mire, debemos preguntarnos cómo interpretamos correctamente los pasajes de las Escrituras que leemos para que lleguemos al significado correcto del texto. Hago esta pregunta como introducción porque se han producido muchas divisiones, denominaciones, han comenzado porque alguien tuvo una interpretación diferente de otra. Siempre este concepto, esta idea de interpretar, siempre ha sido un punto de inflexión, un punto neurálgico. Cuando leemos las Escrituras, el apóstol Pablo, en 2 de Timoteo 2:15 nos dice, procura con diligencia, dice, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, y dice que usa bien la palabra de verdad. Si hay una forma correcta de dividir la palabra de verdad, se deduce que también debe haber una forma incorrecta de hacerlo. De hecho, tenemos un registro de esto ocurriendo inclusive en el mismo primer siglo. En 2 de Pedro 3:16 dice, leemos, como también en todas las epístolas de Pablo, hablando en ellas de estas cosas, en la cual hay algunas cosas difíciles de entender, que lo que son desaprendidos e inestables, puede, como también lo hacen con las otras escrituras para su propia destrucción. O sea, este concepto, esta idea de interpretar las escrituras siempre ha sido un tema importante desde el primer siglo. Torcer o interpretar incorrectamente las escrituras puede conducir a la ruina espiritual de alguien. Y esto no es poca cosa, ¿eh? Inclusive hay denominaciones completas que pretenden justificarse a través de su interpretación bíblica, interpretando, por así decirlo, y teniendo interpretaciones bíblicas abominables, atroces y prácticas pecaminosas conforme a ese entendimiento que ellos mismos han interpretado. La Escritura nos advierte muy claramente acerca de estas cosas. Cuando nos dice ninguna profecía, o sea, ninguna expresión divinamente inspirada de la Escritura es de interpretación privada. Ahora, ¿cómo podemos nosotros entonces, con todas estas advertencias, admoniciones en mente, cómo podemos asegurar que no caigamos en la trampa de mal interpretar las Escrituras y presentar herejías condenables? Y por así decirlo, también falsas enseñanzas, como leemos en 2 de Pedro, que nos dice, pero había falsos profetas también entre la gente, como habrá entre ustedes falsos maestros, que en secreto traen herejías destructoras, incluso negarán al Señor, que lo comprometerán sobre sí una destrucción repentina. Durante el primer siglo, en el tiempo en el cual este gran rabino llamado Hillel el anciano vivió, hubo reglas específicas de interpretación de las escrituras hebreas que fueron enseñadas y que fueron muy notorias entre los estudiantes y eruditos bíblicos. Estos habían sido desarrollados a lo largo de los siglos como los sabios, grandes rabinos y sabios judíos, para asegurar que las enseñanzas falsas y las personas que pretendían y que también torcieron las escrituras tuvieran un freno, y para que estas cosas también no ocurrieran. Podemos aprender de la sabiduría de aquellos que nos han precedido. Es por esa razón que debemos tener una idea objetiva de la correcta interpretación de las escrituras. La primera regla de interpretación, o la primera base de toda interpretación, incluyendo el personaje, la persona que vamos a hablar en el día de hoy, llamado Hillel, la primera regla que él tenía clara
era la objetividad versus la subjetividad de las escrituras. La palabra objetivo significa existir fuera o ser independiente de la mente, algo que es observable y verificable por los hechos, no por las emociones o los sentimientos del individuo. Por el contrario, la palabra subjetivo es totalmente contraria. Significa algo relacionado con la mente del individuo como el sujeto de la experiencia. Por tanto, aquí se establece sucintamente que objetividad significa lo que proviene del punto de vista, subjetividad es lo que proviene del punto de vista de la persona, mientras que objetividad literalmente significa algo que independientemente existe fuera de la mente de la persona. Los hechos son objetivos, mientras que las opiniones son subjetivas. Uno de los fundamentos del judaísmo del primer siglo, como se conoce este tiempo, donde Hillel se forma, voy a tratar de hablar brevemente una breve bibliografía de Hillel para que usted la tenga también ahí presente, de dónde, cómo surge y cómo se forma su nivel intelectual. Bueno, lo que se conoce, porque se conoce muy poco de él, es lo que está escrito en los documentos hebraicos, como el Talmud, el Midrash. De manera que esto es importante, establecer una diferencia entre lo objetivo y lo subjetivo. Otra de las, por así decirlo, matrices que representaba o que caracterizaba este tiempo era no caer en la trampa de una verdadera exégesis o lo que se conoce también como eisógesis. También aquí hay un contraste y está muy conectado a lo objetivo y lo subjetivo. Estos términos que suenan complicados, sí, parecen complicados, y que se relacionan con la idea de subjetividad, como dije, y de objetividad. Esa es la subjetividad. Es la interpretación, el abordar un texto al leer las propias ideas en un texto, las ideas personales. Mientras que la exégesis, que es la objetividad, representa la objetividad, es una explicación o interpretación crítica de un texto. En otras palabras, es extraer lo que el texto está exponiendo. Es extraer, en otras palabras, las ideas del texto. Dejar que el texto te hable. De manera que dentro de la ciencia de la argumentación, dentro de la ciencia de la interpretación, dentro de la esencia de el conocer la revelación, el concepto de objetividad y subjetividad, el concepto de exégesis y de eisógesis son muy importantes. Es por esa razón que a lo largo de las escrituras uno encuentra argumentos utilizados para probar puntos de la revelación. Podemos llamarles también, por así decirlo, puntos escatológicos. Un argumento en las escrituras no se refiere a una acalorada discusión entre dos partes, sino que se refiere a la presentación de una serie de puntos que conducen a una conclusión, que es un punto que el autor intenta hacer probar. Es por esa razón que un argumento generalmente tiene dos partes, una premisa y una conclusión. En eso se basaba la verdadera interpretación del primer siglo. Ahora, dentro de la interpretación del primer siglo, dentro del entendimiento del primer siglo, que nosotros hemos llamado la interpretación judía tradicional, existían 4 premisas que antes de yo poder introducir estas 7 leyes, introducirle a Hillel, yo tengo que mencionarlas. Estas son las 4 premisas que todo judío, luego de la formación de la escuela rabínica, de la escuela de los escribas por Esdras, cuando viene de Babilonia, toma como referencia, siendo él, como es conocido como el segundo Moisés, él es el artífice de poder organizar todos estos rollos
que estaban dispersos aquí y allá, él los reúne, lo que se conoció como la inclusión masorética. Entonces, él es el que forma a los maestros, conocidos por los escribas, que luego estos se convierten en lo que nosotros conocemos como el partido farisaico, de donde viene Hillel. Hillel tiene un trasfondo importante que yo voy a hablar en breve. Ahora bien, permítame yo poderme enumerar estas 4 premisas que son muy importantes, estos 4 tamices formativos de la manera como los hebreos en el primer siglo leían la Biblia. La primera premisa de una interpretación judía tradicional, como Hillel la llevaba, como Hillel interpretaba, era que el texto bíblico es críptico. Esto significa que no debemos asumir que lo que leemos significa exactamente lo que podría pensar que significa. Lo que leemos podría estar aludiendo a otra cosa, que el Eterno, que Dios, a través de los autores, escondieron de nosotros, y por eso debemos ser capaces, o por lo menos hacer el esfuerzo, de descubrir lo que el texto realmente quiere decir. Número 2. Lo segundo es el significado del texto de la Biblia. Para los rabinos del primer siglo, era que la Biblia era eterna. Esto significa que el mensaje no solo debe considerarse como un producto de un periodo o de un contexto histórico en particular, sino como una expresión de algo que se relaciona con toda la historia de forma eterna. Este es el segundo. El tercer punto, la tercera premisa, la interpretación, bueno, no podemos llamar formalmente rabinos en ese momento, pero para cuestión de este curso podemos llamar el rabino para poder entender. La tercera premisa era que la Biblia, el texto de la Biblia era perfecto. El texto de la Biblia era perfecto. En otras palabras, no hay ninguna contradicción y repetición. En las palabras, por ejemplo, de la misma escritura, de los sabios también que tradicionalmente han interpretado, los académicos que han descubierto estas cosas, nos dicen que la Biblia está saturada de un omnisignificado. Todo es importante en otras palabras. Y más importante es el hecho que esta premisa provoca en los lectores la siguiente situación. Cuando algo no resuena con su propia cultura o comprensión, entonces la comprensión del intérprete debe estar confundida, porque el texto no puede estar equivocado. Y por último, la cuarta premisa es que el texto de la Biblia fue dado por Dios. En otras palabras, esto habla de la autoridad incuestionable de la Biblia, que es un producto divino. Estas eran las 4 premisas que el judaísmo del segundo templo, como se conoce, el judaísmo del segundo templo, interpretaba, abordaba las escrituras. Esto hay que tenerlo bien claro en mente para poder nosotros poder entender luego lo que vamos a plantear con estas 7 reglas. Mire, ahora permítame brevemente poder introducirle, aunque sea brevemente, a este personaje llamado Hillel el Anciano, donde estaré compartiendo algunos antecedentes históricos y estaré también trayendo algunos antecedentes familiares de él. Y así podemos tener una breve descripción de la mente, cómo se forma, cómo era este gran personaje llamado Hillel el Anciano, que ha sido uno de los más grandes sabios dentro de la tradición del judaísmo. Mire, Hillel nació en Babilonia.
Babilonia era una gran comunidad de exiliados judíos y se cree que nació a principios del siglo I antes del Mesías. En la tierra de Israel era época, para que me entienda, de estos últimos reyes admoneos, era conocido también como los Macabíes, los macabeos, y tras ellos como gobernantes de los Herodes, una familia descendiente de conversos edomitas. Durante este periodo los romanos extendieron su imperio y su esfera de dominio e influencia. Este concepto se llamó la paz romana y también se introdujeron en Israel, donde se convirtieron, por así decirlo, en la potencia dominante hegemónica en ese momento. Herodes, que era contemporáneo de Hilel, se alió con el creciente imperio romano y se abrió camino a base de masacres y llegó a ser el rey de Judea, gobernando por la gracia de sus patrocinadores romanos, compartiendo, por así decirlo, el gusto de los romanos por la cultura helenística y teniendo poco interés por el judaísmo. Llevó a cabo lo que solo puede llamarse un programa de paganización, construyendo gimnasios, teatros, templos, a dioses ajenos al judaísmo y ciudades completas para los no judíos. Y aunque grande, se le conoce así, Herodes el Grande, se le conoce así en términos de poder, para la mayoría de los judíos de a pie, él era pequeño y despreciable. Era un déspota cruel. Inclusive entraba en el rango de ser un vicioso que actuaba como un agente apandillado del imperio extranjero. En aquella época existían en Israel 4 sectas o partidos religiosos que, según algunos eruditos, algunos académicos, tanto cristianos como judíos, llegó a haber hasta 24 partidos, pero habían 4 que eran los que tenían mayor impacto en ese tiempo. Los cito: los fariseos, número 1; número 2, los saduceos; número 3, los esenios; y número 4, los herodianos. Los más prominentes eran los fariseos y los saduceos. Los fariseos democráticos eran la secta más popular con diferencia, ya que representaban, por así decirlo, la gran masa del pueblo. Su principal objetivo era la primacía de la Torá. Nos enseña el Talmud que no había solamente un solo tipo de fariseo, habían 7. Donde nos dice también, a través de lo que se ha recopilado por la edición recopilada luego del siglo II hasta el siglo VI, llamado lo que se conoce como el Talmud. Estos líderes judíos eran los expertos intérpretes de la Torá, o sea, los rabinos. O sea, eran los herederos por antonomasia de los escribas formados por Esdras. Ahora, tengo que decir que durante la época de Hilel, los sabios y eruditos aún no se llamaban rabinos. Tengo que rectificar eso. Hilel, por ejemplo, nunca se llamó, por ejemplo, el rabino Hilel, nunca. Pero para facilitar, como dije, la discusión, usaremos el término rabino a lo largo de toda esta charla para referirnos a estos eruditos fariseos de la Torá en la época de Hilel. Estos rabinos en el periodo de Hilel y sus predecesores, que fueron también en un periodo anterior a Hilel, llamados escribas. En cuanto a los saduceos, eran más conservadores, que representaban a un estamento más antiguo del sacerdocio. Eran los aristócratas, eran los comerciantes, eran los ricos, por así decirlo, la oligarquía, para usar un término moderno. Pero es claro y evidente que entre la sociedad, al ser los opulentos, a ser los comerciantes, a ser la clase pudiente, tenían menos influencia en las opiniones religiosas de la comunidad en general. Pero, ojo aquí, ellos dominaban el culto en el templo y también tenían primacía en el Sanedrín, que era el consejo religioso con sede en el templo sagrado. Las otras 2 sectas eran los esenios, que era una hermandad, por así decirlo, separatista, piadosa, que vivían en las comunidades monásticas aisladas en el desierto. Y los herodianos, un partido religioso aliado a Herodes el Grande.
Estas eran las condiciones más o menos políticas y religiosas de Israel en aquel entonces. Pero, perdón, es poco probable que alguna de estas sectas religiosas de Israel existiera en la comunidad judía de Babilonia, donde nació y creció Hillel. Vio, el contexto de Hillel es diferente a lo que sucedía en Israel. Hillel nace en el exilio. Y mientras Israel estaba en la esfera de la influencia romana, Babilonia no. Babilonia estaba bajo el dominio del gran imperio parto, que era el adversario más poderoso oriental de Roma. Ahora examinemos a Hillel, su familia y nombres. Mire, el nombre de Hillel se remonta a la Torá. Era el juez que presidió, dice la Torá, dice el Midrash, dice a Samson, que se llamaba Abdón, hijo de Hillel. No se conocen los nombres de los padres de Hillel. Eso es algo oscuro totalmente. Sin embargo, ciertos nombres reaparecen en la línea de su descendencia varones, todos los cuales fueron líderes en Israel. Todos. Estos son los nombres, generación tras generación, empezando por Hillel. Note cómo se llamaban todos ellos. Está registrado en el Talmud. Hillel, Simón, Gamaliel, Simón, Gamaliel, Simón, Judá, Gamaliel nuevamente, Judá nuevamente, Gamaliel nuevamente, Judá nuevamente, Hillel nuevamente, Gamaliel y Gamaliel nuevamente. Por los nombres que vemos, estos nombres repetitivos en su familia, se puede suponer que el nombre de su padre puede haber sido Simón, o Gamaliel o Judá, porque estos son los tres nombres que más se repiten dentro de esta generación, dentro de esta generación. En una ocasión encontramos a él comentando a alguien sobre los tefilín, las filacterias que llevaba. Las filacterias, los tefilín eran las filacterias, esos lazos que usa todavía todo judío ortodoxo en este preciso momento. El Talmud dice, estos son los tefilín del padre de mi madre. ¿Qué nos enseña esto? Que llevara estos tefilín, que se menciona acerca de Hillel comentando, sugiere una buena dosis de reverencia ante su abuelo materno. Y resalta la piedad de esto. Este último detalle que tenemos de la familia de sus padres es que tenía un hermano llamado Shefna. Y en cuanto a la propia familia Hillel, tampoco tenemos muchos nombres. Se desconoce el nombre de su esposa, pero tuvo al menos un hijo, el Simón mencionado en la lista anterior. Ahora, ¿cuál era su linaje? Su linaje no estaba claro para los rabinos. Que en un momento dado preguntaron lo siguiente: ¿cuál era la descendencia de Hillel, como era común de los rabinos en la época del primer siglo? La mejor respuesta que se pudo dar a esta pregunta fue la que dio el rabino Leví en el año 300. Quien informó de que se había encontrado un pergamino genealógico en Jerusalén en el que estaba escrito Hillel descendía del rey David. David Leví vivió mucho después de Hillel y ni sabemos ni dónde ni cuándo se encontró el pergamino, ni credibilidad poder dar. Parece que el propio Hillel tenía cierto interés en la genealogía, ya que el Talmud informa que Hillel enseñó entre los que subieron a Israel desde Babilonia con Esdras, había 10 clases genealógicas. No es concebible, pues, mis amados, que también se interesara por sus propios orígenes y supiera qué descendencia que descendía de David. Y por supuesto podía ser un linaje glorioso que se generara de forma un tanto natural o espontánea para el que fue el fundador de una dinastía de líderes judíos. Por otro lado, alguien tan grande como él no surge necesariamente de la tierra como un hongo, como una seta.
Es probable que es un producto cultural, una mente intelectual tan profunda y tan aguda, que haya sido el resultado de familias, de generaciones de desarrollo y refinamiento intelectual con el más alto interés religioso. Y aunque muchos judíos no son conscientes de ello, tales líneas familiares de aristocracia religiosa existen incluso hoy día entre el pueblo judío. Y no pocas familias judías pueden remontar su linaje hasta el rey David. Hillel, por lo tanto, probablemente fue criado y tuvo su formación religiosa temprana en una familia judía babilónica de la piedad más intensa y completa. Así que esto es lo que nosotros podemos mencionar brevemente acerca de su formación intelectual. Y podemos también decir una anécdota importante. Y es que para poder ya entrar en lleno a la enseñanza que queremos impartir, las 7 reglas de interpretación de esta mente tan brillante, que inclusive el propio Jesús usó muchos de sus métodos. Inclusive hay autores, hay judíos académicos, inclusive cristianos ya, que han establecido a través de estos estudios y de las comparaciones religiosas y las comparaciones intelectuales de lo que enseñaba Hillel y de lo que no, y de lo que enseñaba Jesús, ellos han comparado esa enseñanza, han llegado a la conclusión que Yeshua pudo haber sido fariseo. Inclusive hay varios libros de rabinos que tratan este tema. Como decía, al final de la clase podemos nosotros recomendarle a ustedes esos libros para que ustedes puedan buscarlo y poder también empaparse más de esto. Hay algunos 3 o 4 libros que al final, los 5 libros que voy a recomendar, inclusive de Hillel. Hay mucha información acerca de grandes académicos. Así que hay una anécdota antes de comenzar que quiero que usted pueda escuchar. En el primer siglo, en cuanto a su formación académica, su hermano tiene muchas cosas que ver con él. Era costumbre en aquellos días que a veces un hermano se dedicara a tiempo completo a los negocios y mantuviera a otro hermano que entonces podía dedicarse a tiempo completo al estudio de la Torá. En otras palabras, existía una afinidad, una asociación tanto material como espiritual. La idea era que los dos compartieran en ambos reinos. El que estudiaba compartía la riqueza de este mundo de su hermano trabajador, y el que trabajaba con su ayuda para hacer lo posible compartía el mérito del estudio de la Torá del otro hermano y su recompensa en el mundo venidero. Qué tremendo es esto. El famoso ejemplo legendario de esto en la Torá y basado también en la tradición hebrea fue el de 2 hermanos, los hijos de Jacob, uno llamado Isaacar y otro llamado Zabulón, que de acuerdo a los rabinos eran tales socios. Se dice que Isaacar se ocupaba tiempo completo de ser un estudiante de la Torá. Es por esa razón que usted, quizás usted cristiano, ha escuchado, judío también, ha escuchado esta frase que Isaacar era bien conocido en los tiempos, dice la Escritura, y que todo el pueblo lo escuchaba, dice, sabía qué hacer en el momento preciso y que lo escuchaba. Esto viene a raíz de que era un gran estudiante, según la tradición judía, de que era un gran estudiante de la palabra. Entonces Isaacar se ocupaba a tiempo completo del estudio de la Torá y no se dedicaba a ganarse la vida, mientras que Zabulón se ocupaba a tiempo completo de los negocios y mantenía a su hermano. Es por esa razón que en cuanto a Hillel, se dice en el Tratado Sotá 21a y también en el comentario rabínico de Cantar de los Cantares, voy a citarlo, dice así: esto podría traer a suspicacia lo que probablemente pudo pasar con él y su hermano Shefna, en hebreo es Shefna, de que el hermano financiara los estudios de él. Miren qué dice el Tratado Sotá 21a, lo cito:
Hillel y Shebna eran hermanos. Hillel se dedicaba a la Torá, mientras que Shebna se dedicaba a los estudios, a los negocios, perdón. Más tarde Shebna dijo a su hermano, vengan socios. A este concepto de que un hermano patrocinar al otro hermano se conocía como una asociación en el primer siglo. Seamos socios, le dijo, y repartámonos todo a partes iguales, pero el celestial se oyó, o sea, un bad call, se llama este concepto bad call, lo tenemos en la vida también de Jesucristo cuando fue bautizado, y lo tenemos también en la vida de Pablo también, este concepto de una voz celestial, que es el mayor nivel de profecía, conforme al judaísmo. De manera que el que se oyó una voz celestial en respuesta a esta supuesta asociación del hermano de Hillel, Shebna, con él. Y dice, haciéndose eco de las palabras de Cantar de los Cantares y diciendo, si un hombre diera toda la riqueza de su casa por amor, sería totalmente despreciado. Y así concluye esta aparente tradición, esta tradición maravillosa que enseñan los rabinos acerca de este gran personaje emblemático, maravilloso, sumamente extraordinario en la persona de Hillel. Y ahora yo quiero entrar al punto que yo quiero compartir con todos ustedes, que son la clase puntual, luego de establecer estas premisas, esta breve introducción, estas premisas, cómo los rabinos entendían la Biblia, qué era la Biblia, y una breve descripción de la vida de él, lo que se conoce de él, entrar ahora en las 7 reglas de interpretación de Hillel. Yo me imagino que ya en esta clase, en el nivel que están ustedes, ya ustedes conocen los otros niveles de interpretación de las escrituras, por ejemplo, el Pardés. Ya ustedes tienen quizás un entendimiento de lo que se conoce como el Pardés, por eso no voy a hablar nada de eso. Voy a enfocar solamente en estas 7 reglas de Hillel y esperamos que ustedes sí conozcan esto, porque esta es una de las formas también de cómo se interpretaba la escritura y todavía se hace en el judaísmo moderno. Bueno, las 7 reglas de Hillel son reglas maravillosas que inclusive Jesucristo utilizó cuando trató de interpretar las escrituras. El rabino Hillel se le conoce el anciano, se le llamaba también el grande. Quizás fue el rabino más notable que vivió antes y durante la juventud de Yeshua, de Jesucristo. Él fundó y fue jefe de la escuela rabínica farisaica de Hillel. Muchas de sus enseñanzas y dichos fueron enseñados inclusive, como dije, por Jesucristo y también por sus creyentes, ya que la matriz de esa secta llamada los del camino, llamada los nezaritas, los nazarenos, su matriz de enseñanza, siendo Pablo uno de los artífices mayores, él se formó como un fariseo. Inclusive su maestro era nieto de Hillel el Grande, que en ese momento era el líder de esa comunidad. El que sucede a Hillel el Grande es Gamaliel, que fue maestro de Pablo. De manera que vemos que Gamaliel es mencionado en Hechos 5. Inclusive vemos que habló en defensa de los seguidores de Jesús. De manera que las 7 reglas de Hillel, debo enseñar y decir que existían previamente a Hillel. Se ven claramente, como vamos a mencionar aquí, usadas en el Antiguo Testamento, que se conoce como el Tanakh. Es un acrónimo de Torah, de Nevi'im, que significa profetas, y de Ketuvim, que significa escrito. Ahora, la particularidad de Hillel, al ser el representante de estas 7 reglas que eran ya antiguas desde los escribas, Hillel fue el primero que la pudo escribir. Pablo habría aprendido estas reglas de interpretación bíblica por Gamaliel. Cuando examinamos, por ejemplo, los escritos de Pablo, vemos que están llenos de uso de las reglas de Hillel. Parecería que las 7 reglas de Hillel
son al menos parte de lo que Pablo estaba hablando cuando habló en segunda de Timoteo, que iniciamos esta charla introduciéndola, segunda de Timoteo 2:15, cuando Pablo dice dividir correctamente la palabra de verdad, ya que esto es una premisa que viene de la mente intelectual de la iglesia. ¿Para dónde nosotros podemos establecer estas 7 reglas? ¿Dónde, en qué lugares, de los muchos lugares, voy a mencionar uno solo, de donde aparecen estas reglas? Bueno, en el tratado llamado Abot del Rabino Natán, en el capítulo 37, dice lo siguiente, voy a citar. Dice, Hillel el anciano empleó 7 reglas de la interpretación de la Torá con los hijos de Batiá. Y estas son inferencia menor a mayor, inferencia a partir de una similitud de frases, deducción a partir de un versículo, deducción a partir de 2 versículos, inferencia a partir de lo general y lo particular, inferencia a partir de lo particular y lo general, similitud en otro lugar, deducción a partir del contexto. Estas son las 7 reglas de interpretación de la Torá que Hillel, el anciano, utilizó con los hijos de Batía. Eso dice, fin de la cita del tratado Abot del rabino Natán en el capítulo 37. Así que por eso voy a pasar inmediatamente a describir brevemente algunos ejemplos importantes también de estas reglas con la primera. La primera regla Hillel se conoce dentro del judaísmo como el Kol Bahaomer. Kol Bahaomer, que literalmente traduce como ligero pesado. Ligero pesado. O puede llamarse un fortiori, es decir, por una razón aún más fuerte, incluso más segura cuanto más. Entonces, la forma de pensamiento Kol Bahaomer es usada para hacer un argumento de menor peso basado en uno de mayor peso. Puede expresarse de la siguiente manera. Por ejemplo, se dice así: si X es verdadero para Y, entonces cuando más X debe ser cierto de Z, donde Z es de mayor peso que Y. Lo voy a repetir. Si X es verdadero para Y, entonces cuando más X debe ser cierto de Z, donde Z es de mayor peso que Y. Los escritores rabínicos reconocen 2 formas de Kal Baomer. Número 1, se le llama a la primera Kal Baomer Meforá. En esta forma de argumento, Kal Baomer, aparecen estos argumentos explícitamente, mientras que la segunda se le conoce como Kal Baomer Satum, en el que el argumento de Kal Baomer solo está implícito, donde hay que hacer un ejercicio de mayor profundidad para llegar al conocimiento. La conclusión de un argumento, entonces, Kal Baomer, es a menudo, pero no siempre, señalado por una frase como cuanto más. Siempre se utiliza esta frase, como cuanto más. Por ejemplo, hay varios argumentos, vuelvo a Baomer, por ejemplo, para traer un ejemplo en el Tanakh, o sea, en el Antiguo Testamento. En Proverbios 11:31 dice: ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más. Yo, este concepto, cuando usted escuche esta frase, cuanto más, el impío y el pecador, está usando ahí un entendimiento Kal Baomer. Siempre que usted escuche cuanto más, está utilizando esta manera de interpretar. Hay otro ejemplo, Jeremías 12:2. Jeremías 12:5, perdón, dice: si corriste con los pies de a pie y te cansaron, pregunta, ¿cuánto más contenderás con los caballos? Pues, ¿cuánto más? Ahí aparece. Ligero, pesado. Y de igual manera hay otros versos, hay mucho más.
Puede ir a Deuteronomio 31:27, Primera de Samuel también 23:3, Jeremías 12:5, puede ir también a Ezequiel 15:5, puede ir también a Esther 9:12, ahí está. Pero eso no se queda ahí, también hay ejemplos en el Nuevo Testamento del Kol Baomer, donde Jesús y Pablo usan este argumento. Por ejemplo, si en Juan 7:23 dice, si recibe el hombre la circuncisión en Shabbat para que la ley de Moisés no sea quebrantada, se enojan conmigo porque en el Shabbat sané completamente un hombre. Aquí hay un ejemplo fiel de esta manera de interpretar llamada ligero. En Mateo 12 se dice que tenga una oveja y si esta cayera en un hoyo en Shabbat, no le echará mano y la levantará. Pues, pregunta, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Aquí tenemos un ejemplo clásico de lo que es la nivel de interpretación Kal Vaomer. Por lo tanto, ¿es lícito hacer el bien en Shabbat? ¿Es lícito hacer el bien en Shabbat? Claro. En otras palabras, era permitido en el primer siglo a través de esta lógica. Eso es lo que está tratando de comunicar Jesús ahí. Podemos ver esto también en el Nuevo Testamento, estas mismas ideas de Kal Vaomer en el Mateo 6:26, en Mateo 7:11, en Mateo 10:27. Podemos verlo también en Juan 15:18-20, en Mateo 12:12, en Juan también 7:23. Podemos ver estos ejemplos de Kal Vaomer también en los escritos de Pablo, en Romanos 5:8-9, en el verso 10 de Romanos 5:15-17, en el 11:12 y verso 24, en 1 Corintios 9:11-12, en 2 Corintios 3:7-9, 11 también, en Filipenses 1:16 y en el libro de Hebreos 2:3. Esta es la primera regla de interpretación. La segunda, ¿cuál era la segunda regla de interpretación? Esta regla se llama Gerezá Shalva, que traduce como equivalencia de expresiones. Equivalencia de expresiones. Se hace una analogía entre dos textos separados sobre la base de una frase similar o raíz. Esto implica usar información de un pasaje para ayudar a interpretar otro. Veamos un ejemplo. Vamos al Antiguo Testamento. Cuando vemos la comparación que se hace de 1 de Samuel 1:10 con Jueces 13:5, se usa la frase, ninguna navaja de afeitar tocará su cabeza. Ahí podemos entonces concluir que Samuel, como Sansón, era nazareo. O sea, tú estás usando una información de un pasaje para ayudarte a interpretar otro pasaje. De igual manera, en el Nuevo Testamento, notamos que en el libro de Hebreos 3:6 a el 4:13, Pablo hace una comparación del Salmo 95:7-11 a Hebreos 3:7-11 y a Génesis 2:2 y a Hebreos 4:4. Eso es muy tradicional de la interpretación de Pablo, que cada vez que él establecía estas comparaciones, utilizaba siempre el Antiguo Testamento. Es por esa razón que usted ve siempre que las escrituras se utiliza en el Nuevo Testamento, estos métodos utilizan el Antiguo Testamento para poder establecer la posición y la interpretación de lo que ellos están haciendo y lo que están enseñando. Entonces, basado en las palabras, obras y día aquí, hoy en hebreo significa literalmente el día. Pablo usa esta exégesis para incluir que habrá 6,000 años de este mundo, seguidos de un descanso de 7,000 años del Shabbat. Este concepto era lo que Pablo estaba tratando de enseñar, era un concepto rabínico de muchos años, donde se entendía que el mundo, tomando de referencia los 7 días de la creación, duraría 7,000 años. 6,000 años del hombre, que se conoce como la nace o tiempo presente dentro de la jurisprudencia rabínica. Pablo era un rabino, Jesús también, donde habían dividido el tiempo
presente en tres partes. Uno llamado Tohu, otro llamado los días de la Torá, de la instrucción, y otro llamado los días del Mesías. Y por último, los 1000 años, que es lo que hace referencia aquí, era el milenio, el año sabático. Y de ahí Pablo, entonces, utilizando esta herramienta de Geresh Shalva, entonces se establece esta enseñanza ahí en Hebreos. Esta es la segunda. Permítame ahora enumerar y decir la tercera. La tercera regla de interpretación del rabino Hillel el anciano se conoce dentro del judaísmo como el Binyan Av Mikatuv Echad, que traduce como edificación del Padre a partir de un texto. Un pasaje explícito sirve como premisa o punto de partida. ¿Qué enseña este nivel de entendimiento? Que un pasaje explícito, evidente, claro en las escrituras, sirve como premisa o punto de partida para construir una regla que se conoce como padre para todos los pasajes o casos similares. Es por esa razón que los rabinos pudieron establecer dentro del alfabeto hebreo, que era lo primero que un niño judío se aprendía, dividieron las raíces hebreas en padre e hijo. Qué interesante es saber que hay raíces hebreas, padre y raíces hijo. O sea, las hijos proceden de la padre. De donde se forma esta raíz padre, se forma de las letras individuales. Cuando dos letras se forman una raíz padre y luego procede al añadirle, siendo un prefijo, un infijo, un sufijo, una letra hebrea, se conecta y produce una raíz niño, que es una raíz de 3 palabras. De ahí sale esa premisa. Hay ejemplos importantes en el Nuevo Pacto. En el libro de Hebreos 9, 11, 22, Pablo crea una regla de Éxodo 24, 8. En Hebreos 9, 22, perdón, 9, 20, que dice literalmente que se requiere sangre para hacer un pacto. Debido a que se requirió sangre para hacer el pacto mosaico, Pablo argumenta que se requiere sangre para renovar el pacto, lo que se conoce como el nuevo pacto, que en realidad debe llamarse el pacto renovado, donde está establecido en la Torá en Jeremías 31, 31, 34. Esta es la tercera regla. La cuarta regla del rabino Hillel se le conoce como el Binivav Mishini Ketubin, que significa, que traduce edificación del Padre a partir de 2 o más textos. ¿De qué trata esto? Que 2 textos o disposiciones en un texto sirven como premisa para una conclusión general. En el Antiguo Testamento, en Éxodo, por ejemplo, 21, 26, 27, nos habla solo de ojos y dientes. Sin embargo, mediante el uso de la cuarta regla de Hillel, podemos reconocer que la disposición también se aplica a otras partes del cuerpo. Dentro del Nuevo Testamento también tenemos ejemplos numerosos. Pablo, por ejemplo, para construir una regla de que el Mesías es de un orden más elevado que los ángeles, cita Hebreos 1, 5, 14. Y cita los siguientes pasajes del Antiguo Testamento. Él cita los siguientes pasajes del Antiguo Testamento para poder establecer el orden más elevado que Jesús tiene sobre los ángeles. Comúnmente también enseñado en el Talmud, donde nos enseña que Jesucristo era mayor que inclusive que Abraham, que Isaac, que Jacob, que inclusive que Moisés, inclusive que los ángeles administradores. Y es lo que está tratando también Pablo aquí en el libro de Hebreos. Por ejemplo, en el Salmo, él menciona en Hebreos 1.5 el Salmo 200. En Hebreos 1.5 él menciona 2 de Samuel 7.14. En Hebreos 1.6 él menciona a Deuteronomio 32, Salmo 97.7 y Nehemías 9.6.
En Hebreos 1:7, él menciona el Salmo 104:4. En Hebreos 1:8-9 menciona el Salmo 45:6-7. En Hebreos 1:10-12, él menciona el Salmo 102:25-27. En el Salmo en Hebreos 1:13 también menciona el Salmo 110:1. ¿Vio? La idea aquí entonces, como he dicho, es que dos textos o disposiciones en un texto sirven como una premisa para una conclusión general. Nos llevan a una conclusión general. Esta es la cuarta regla de interpretación del gran rabino Hillel el anciano. La quinta regla de Hillel se le conoce como el Kelal Uferat, que traduce como el general y el particular. ¿Cuál es el fundamento de esta regla? Mire, primero, se hace una declaración general que va seguida de una sola observación que particulariza el principio general. Cuando un principio general precede a un ejemplo específico, se dice que no hay nada en lo general que no esté en lo específico. El principio general no agrega nada, simplemente proporciona el marco de lógica. Un ejemplo del Antiguo Testamento está en el mandato de la Torá sobre las pérdidas. Dice, de la misma manera harás con su asno, así harás con sus vestidos y con cualquier cosa perdida de tu hermano. La aparición del principio general implica que los detalles que se proporcionan son solo ejemplos y que el precepto se aplica realmente, mis amados, a todos los tipos de pérdidas sin excepción. O sea, se categoriza todo tipo de pérdidas sin ninguna excepción a partir de algo general. En el Nuevo Testamento también hay ejemplos de esta enseñanza, de este tipo de esta quinta regla de interpretación del rabino Hillel. Por ejemplo, en Mateo 23 nos dice: hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque tienen la mente y el eneldo y el comino y dejan lo más importante de la Torá, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces, al escuchar esto, al tener esta idea bien clara, nosotros podemos determinar, usando esta regla, que la justicia, la misericordia, que es lo mismo que la gracia, y la fe son solo ejemplos, y que el precepto aquí se aplica a todas las cosas que son más importantes en la Torá. Esta es la quinta. Permítame ahora entrar en la sexta. La sexta regla de Hillel se le conoce como Kayotse Vomimekon Ahar, que traduce como analogía hecha de otro pasaje. Dos pasajes, en otras palabras, pueden parecer conflictivos, una aparente contradicción. Parece algo de la dialéctica hegeliana. Hay dos pasajes que aparentemente están en conflicto, hasta que un tercero resuelve el conflicto. Esto es muy recurrente en el Antiguo Testamento. Para la muestra un botón, mire. El Levítico 1:1, el Levítico nos dice fuera de la tienda de reunión, dice, y en Éxodo 25:22 dice, desde arriba, el arca del pacto entre los querubines. Cuando usted escucha estas dos cosas, usted parece que aquí hay un desacuerdo hasta que nosotros examinamos lo que dice el libro de Números 7:89, donde nos enteramos que Moisés entró en la tienda de reunión para oír al Eterno, para oír a Jehová, al Señor, hablando entre los querubines. Ahí se arregla inmediatamente la confusión. ¿Es de afuera o es de dentro? ¿Cómo es? Ahí ya otro capítulo, otro verso, perdón, define, nos da la claridad del pasaje. Primera de Crónicas también 27:1 explica el desacuerdo numérico entre Segunda de Samuel 24:9 y Primera de Crónicas 21:5. De igual manera, en el Nuevo Testamento, Pablo muestra que los siguientes pasajes del Antiguo Testamento parecen estar en conflicto. Por ejemplo, el justo vivirá por la fe. En Romanos 1:17, aquí
y en Habacuc 2:4. ¿Con qué se resuelve? Bueno, yendo a Romanos 3:12, a 3:10, perdón, y también buscando el Salmo 14:1-3 y el Salmo 53:1-3 y Eclesiastés 7:20, donde nos dice, no hay un justo ni uno. Inmediatamente el tercer verso arregla todo. De igual manera, hay otros ejemplos. Por ejemplo, dice, Elohim pagará a cada uno según sus obras. Está en Romanos 2:6, en el Salmo 62:12, en Proverbios 24:10. Entonces luego dice, benditos aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecadores son cubiertos. Bendito el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Eso está en Romanos 4:7-8. Y en el Salmo también 32:2. Ahora bien, Pablo resuelve el conflicto aparente, porque es una aparente contradicción, citando ¿qué? Citando Génesis 15:6, en Romanos 4:3 y 4:22, donde dice, Abraham creyó al Señor y le fue contada por justicia. Por lo tanto, ¿qué estoy pensando enseñar? Que Pablo resuelve la aparente conflicto, la aparente contradicción, al mostrar que bajo ciertas circunstancias, la creencia, la fe, la confianza, la emuná, como se dice en hebreo, la misma palabra en hebreo, puede sustituir la justicia, o sea, ser justo, la misma palabra. Permítame entrar ya en la última regla de Hillel, que se conoce como el Davar Gilman me animó. ¿Qué significa? Que traduce como explicación obtenida del contexto. Bueno, ustedes tienen que ser ya, esto tiene que ser familiar para todos ustedes, porque esto se menciona mucho en las prédicas, en las enseñanzas de los círculos religiosos en los cuales nosotros nos medimos y nos manejamos. Ahora que hay aquí algunos consejos importantes para determinar esto. Es como preguntarle al texto algo. Por ejemplo, se le pregunta al texto, ¿quién está hablando? Se le pregunta al texto, ¿a quién se le está hablando? Se le pregunta al texto, contexto de forma poética. Si hay que terminar esto, un consejo para entrar en el entendimiento de esta regla es que la Biblia es 75% poética. Necesitamos abordar la Biblia basado en la retórica poética. Esto se conoce dentro del judaísmo como paralelismo, especialmente un paralelismo dentro de los paralelismos que existen, que hay varios, existe uno que se llama quiasmo. Se le pregunta al texto también, usa el contexto general para entender el pasaje. Por ejemplo, en Gálatas 5:22 dice, si eres circuncidado, Cristo, el Mesías, no te aprovechará para nada. Entonces ahí esto se toma fuera de contexto diciendo que ya la circuncisión está abolida, por ejemplo. Vamos a hacer algunas preguntas. Las preguntas que hemos propuesto. ¿Quién está hablando? Está hablando Pablo. La segunda pregunta, ¿a quién está hablando? ¿A quién se refiere Pablo? La respuesta se encuentra en Gálatas 4:21, cuando dice, ¿deseas estar bajo la ley? Cuando estudiamos el término bajo la ley que Pablo utiliza para describir una enseñanza falsa que nunca fue verdadera, no se refiere al sistema de la ley del Antiguo Testamento, sino a un sistema religioso falso, paralelo, que tuerce la palabra de Dios y la convierte en un sistema legalista basado en las obras. ¿Qué es el legalismo? Bueno, es el mal más grande que ha existido luego del helenismo en Israel. Y es querer ganarse la salvación a través de obedecer los mandamientos. Es como ganar mérito delante de Dios para salvarse cuando la salvación te la entregaron por gracia. Esto es legalismo. Por lo tanto, el tú aquí en Gálatas 5:2 se refiere a un grupo de personas que quieren ingresar a una teología falsa y no se refiere ni a ti ni a mí. Entonces, cuando nosotros vamos al contexto, el contexto envuelve muchas cosas. El contexto envuelve poesía. El contexto envuelve modismos hebreos. El contexto envuelve cómo se entendía un concepto en el momento en el cual se dio la Biblia.
sabemos que la Biblia es un producto del primer siglo, no un producto del neomodernismo, no producto de este siglo posmoderno en el cual nosotros estamos. Yo no puedo filtrar la escritura basado en los entendimientos científicos del siglo, cuando el mundo en el primer siglo, el judaísmo, el segundo templo, no estaba filtrado bajo una mentalidad científica copernicana. Debo abordarlo basado en los entendimientos de ese momento. Y eso es lo que se refiere aquí él, cuando él abordaba este concepto de el contexto. Ahora bien, el contexto más importante de todo el poético, porque el 75% de la Biblia es poesía. Es por esa razón que dentro del paralelismo hebreo hay 5 tipos importantes que voy a terminar aquí mencionando esto y voy a dar por concluida esta charla porque ya el tiempo se ha ido. Debemos familiarizarnos para poder entender esta regla con el contexto. Y los paralelismos fueron dados en 5 maneras. Primero, paralelismo sinónimo. Esta forma se expresa, expresa conceptos en líneas sucesivas. De modo que la segunda línea simplemente repite el significado de la primera con palabras ligeramente diferentes. Este es el primero. El segundo se llama el paralelismo antitético. En esta forma poética, el contexto expresado en la segunda línea contrasta y enfatiza el concepto de la primera línea. Por ejemplo, en Job 4:42-5 dice: oí de ti con el oído, pero ahora mis ojos te ven. Está enfatizando, haciendo un contraste. Se expresa un concepto y luego en la segunda línea se contrasta y se enfatiza el concepto de la primera línea. Eso lo vemos mucho en los salmos, eso lo vemos mucho en los proverbios, en el libro de Jesús. Hay otro paralelismo que se llama también el paralelismo culminante o el paralelismo de paz. Este paralelismo combina las cualidades del paralelismo sinónimo y sintético, las dos anteriores. En el paralelismo culminante, la segunda línea repite el concepto y repite parte de la primera y también le agrega un elemento que lleva adelante o completa el significado, que es el clima del todo. Note el ejemplo del Salmo 99:1 aquí. Dice: tributad al Señor, oh hijos de los poderosos. Y dice: y den al Eterno gloria y poder. Entonces, que enfatiza en la segunda línea lo que la primera premisa está tratando de establecer. El otro paralelismo que se utiliza, que es muy frecuente, se llama quiasmo, que es el más frecuente en las escrituras. Por ejemplo, el libro de Mateo está escrito en un quiasmo. El primer libro de la Biblia, de Génesis capítulo 1, hasta de Génesis 1:1 a Génesis 2:3, si no me equivoco, es un quiasmo. Es poesía. Es por esa razón que ese libro ha sido tan mal interpretado, ya que Génesis 1 no está hablando de física, de ciencia moderna, está hablando de poesía, de cómo los antiguos veían el mundo, cómo los antiguos veían la cosmología antigua, que era muy parecida a las civilizaciones que estaban alrededor de Israel. El quiasmo es un tipo de paralelismo invertido. El paralelismo se convierte en una vuelta para que la segunda línea siga en orden inverso. Es por esa razón que el quiasmo puede aparecer en las diversas formas de paralelismo, en muchas diversas formas. Puede aparecer en las otras formas que he mencionado hasta aquí. Isaías 58 dice: porque mis pensamientos son sus pensamientos. Perdón, porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos son mis caminos, dice el Señor. Aquí hay un tipo específico de paralelismo. Bueno, también el libro, me acuerdo, en muchos lugares del libro de Levítico también hay mucho paralelismo. En Mateo 10:39 hay un ejemplo importante. Dice: el que halle su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Esto es un ejemplo clásico de quiasmo. Así que estas son las 7 reglas de Hillel. Yo espero que esta explicación breve, esta introducción a estas reglas, le haya bendecido y le haya servido para formar su capacidad intelectual y su curiosidad intelectual y aportarles a su currículum y a su entendimiento. Así que me despido y esperamos ahora tener un tiempo de preguntas, comentarios. Me despido formalmente. Gracias y paz a todos.